Entonces el Espíritu Santo nos revela nuestra condición de pecado y también nos revela la grandeza y la majestad de Jesús, tal y como lo enseña la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí es bien importante resaltar algo, y es que es demasiado importante para nosotros afinar nuestros oídos, es decir, saber qué es lo que escuchamos, porque esto nos indica que como la obra del Espíritu Santo nos revela también a Jesús, su grandeza y su majestad, como ya lo decía hace un momento, entonces hay una responsabilidad bien grande cuando se expone la palabra de Dios. Si cualquier persona sin la unción del Espíritu Santo habla de la palabra de Dios, pues no va a tener el efecto que debe tener, que lo hace el Espíritu Santo cuando se expone la palabra, y es llevar a cualquier persona, al ser humano, a arrepentirse y a reconocer a Jesús como Dios. Entonces hay una gran responsabilidad de que cada vez que se hable de la palabra, pues este mensaje tiene que llegar profundamente a ese sentido, a la persona, al oyente que esté ahí, debe llevarlo al arrepentimiento y a reconocer a Jesús como Dios. Ese debe ser el centro del mensaje de quien expone la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no es una opción para el ser humano. No, el Señor Jesús es la única esperanza, la única opción para salir de esa condición de pecado. Él es el único que nos puede ayudar a salir de esta condición de pecado. ¿Y cómo se empieza eso? Bueno, ¿cómo se hace eso? A través de la predicación de la palabra, y así es como empieza a operar la obra del Espíritu Santo. Y eso, pues obviamente, hay que agregarle humildad y fe para que el Espíritu Santo nos convenza, porque esa es la obra de Él, convencernos. Cuando se ignora la obra del Espíritu Santo, pues muchas personas piensan que son otras cosas las que hacen que nosotros seamos convencidos de la condición de pecado. Entonces se cree que, bueno, tal vez es una técnica de manipulación mental, tal vez es el carisma de muchos líderes, o tal vez son estrategias de grupo que se pueden generar para hacer esas transformaciones y esos cambios en la actitud, en la moral de las personas. Se piensa tal vez que el convencer a alguien, entonces se utilizan las personas como tal para hacer esto con diferentes estrategias, o con los escenarios, o con las pantallas, o con eventos masivos, o tal vez con la euforia colectiva, que entonces que por el hecho de estar reunidos muchas personas, entonces se comparte una misma visión, se comparte una misma emoción, y entonces por el hecho de estar todos ahí unidos, pues pasan muchas cosas, como por ejemplo en un evento de fútbol que se comparte ese gusto por este deporte, por un equipo, entonces hay cantos, hay euforia, ¿cierto? Hay emociones a flor de piel, y muchas personas creen que cuando eh, que las cosas de Dios y que todo lo del mundo espiritual entonces funciona así, y no es de esa manera, porque la obra del Espíritu Santo no tiene nada que ver con absolutamente nada de eso, sino que es la obra del Señor a través de su palabra el que convence a las personas. No son los escenarios, no son las pantallas, no son los grupos musicales, no son los eventos,
tal vez o conciertos o el mismo culto en sí no es lo que convence a la persona de pecado. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Y yo quiero hacer una invitación, si usted que está viendo y escuchando este programa de Hablemos de Teología en este momento, y usted es de las personas que va a un lugar donde tal vez el protagonista no es la palabra de Dios, el protagonista no es la obra del Espíritu Santo, y tal vez donde usted asiste no se le confronta con el pecado, no se le lleva hacia hacia el arrepentimiento, hacia la búsqueda, hacia la profundidad del Señor, pues entonces debe estar muy alerta y muy atento a lo que usted está escuchando allí, porque de seguro no es la obra del Espíritu Santo, porque tiene que ser el Espíritu Santo el que nos lleve a convencernos de nuestra condición. Y no es solo como tal vez hoy se escucha mucho, es que me están juzgando, es que allí no hay amor porque me juzgan, porque esto. No se trata de eso, se trata de que si Dios a través de su palabra nos confronta, pues nosotros lo que debemos hacer es buscar el perdón y buscar al Señor, arrepentirnos y dejarnos corregir de Dios. ¿Por qué? Porque yo no me voy a sentir juzgada porque yo sé que no es una persona, es Dios. Si algo yo estoy haciendo que a Dios no le agrada y la palabra del Señor me confronta, yo no voy a pensar que es esa persona la que lo está haciendo conmigo. No, es Dios el que está confrontándome. ¿Para qué? Para que yo me arrepienta y para que yo pueda avanzar y para que yo pueda seguir. Entonces, es bien importante nosotros entender esto porque muchas veces se busca la comodidad, se busca es que me hablen mensajes que a mí me gustan, que me agraden, pero nosotros no estamos buscando a Dios para que la palabra nos agrade, sino para que la palabra nos confronte y nos cambie, nos transforme, para que podamos ser mejores, para que podamos ser diferentes, porque si no, entonces vamos a hacer un grupo más donde vamos a estar entretenidos, donde la pasamos bien, donde la pasamos chévere, pero eso no es lo que hace la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo llega allí a lo profundo del ser humano y lo confronta y lo hace que se arrepiente y que busque al Señor y que busque a quién, pues a Jesús, que es el que le puede ayudar, el que puede salvar, el que puede perdonar el pecado y que le puede sacar de esa condición de pecado.